Hola a todos, bienvenidos al Living de la Gran Casa. Esperamos te sientas cómodo, como en tu casa, y disfrutes de charlas que puedan impactar tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto es el Living de la Gran Casa. Estamos acá nuevamente como lo estamos haciendo con frecuencia y bueno, siempre estamos trayendo temas muy lindos. En este living estamos tomando, nosotros argentinos tomamos mate, así que estamos en el living tomando unos mates y con un tema muy lindo esta semana porque es la semana, no la semana, perdón, sino el mes de la Biblia. Así que estoy acá con Ricardo, como siempre. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? Un saludo grande para todos. Feliz, contentísimo de poder estar estos minutos en el living de la Gran Casa. Así que estamos expectantes y con este tema maravilloso, Sí. Maravilloso que es y que podamos hablar. No Exacto. bastarían los minutos ni las horas, ¿no? No, seguro que nos va a faltar tiempo, seguramente. Seguro. Estamos desde Corrientes, Argentina, en el living de la Gran Casa y hoy en este día por hablar acerca de el mes de la Biblia. Y bueno, para eso tenemos a un amigo invitado esta hora, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, esperemos que podamos disfrutar estos minutos que tenemos de conversar un poquito y charlar un poco sobre este tema tan interesante que es referente a la Biblia. Seguro. Andrés trabaja con nosotros, nos conocemos hace mucho en esto de tirar datos tan lindos como los que tiene la Biblia, dando charlas aquí para todo lo relacionado a teología. Así que por eso lo invitamos a él para que hoy hablemos acerca de qué es el principal concepto que queremos lanzar o dejar es qué es la Biblia. Andrés, si alguien te pregunta o tuvieras que explicar qué es la Biblia, ¿cómo responderías? Bueno, la Biblia en realidad es un libro muy interesante porque es una biblioteca, en realidad no es solamente un libro, sino que reúne una serie de 66 libros. Y si nosotros podemos clasificarlo o dividirlo, lo dividimos en dos partes. Eso sería un poquito la clasificación de la Biblia, pero la Biblia es un libro muy interesante porque es el pensamiento de Dios, es la mente de Dios, es el plan de salvación hacia la humanidad. Todo lo que nosotros queremos saber sobre Dios está dentro de la Biblia. Y no solamente de Dios, sino de todas las cosas que la vida debemos enfrentarla, la vamos a encontrar allí en este libro, que es un libro muy interesante, que para algunos es un poquito aburrido porque a veces por ser un libro tan complejo se necesita otro tipo de técnicas o por allí un cierto conocimiento para poder leerlo, o una ayuda. Pero en realidad cuando empezamos a abrir la Biblia nos encontramos a Dios hablando a nuestros corazones y eso hace que podamos seguir indagando y nos motiva a poder seguir leyendo. Sí. Una vez que te familiarizás, creería yo, ¿no es cierto, Andrés? Sí. Es cuestión de abrirla, porque si uno lo mira la Biblia, lo mira como un libro común y corriente. Sí, es un libro más en la Es un libro más, seguramente. pero cuando uno abre y empieza a aprender de las historias, Sí. las narrativas, la poesía, las canciones que tiene el libro, comienza a capturarnos y comienza a deleitarnos y se nos mete un poquito en el libro y nos lleva a poder indagar un poquito más. Pero necesitamos siempre tener la ayuda también de alguien porque si no a veces cuesta un poco leerla. Yo creo que lo hace interesante, ya que vos mencionás que Dios habla a través de la Biblia, es el manual de Dios para el hombre. Lo torna interesante porque todos queremos que Dios nos hable, ¿no? Así que, ¿por qué no nos contás un poquito de dónde nosotros los cristianos recibimos la Biblia? ¿Cómo nos llega la Biblia a las manos para que los cristianos digamos, bueno, los cristianos leemos la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia a nosotros? Bueno, la Biblia tiene una historia, digamos, de muchos años. Es un libro que tiene más de 1500 años de historia, escrita por más de 40 autores. La Biblia tiene 66 libros, está dividido en dos partes.
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y lo llamativo de este libro es que, a pesar de los años, hay una armonía en el contenido, porque desde el principio, que es el libro de Génesis, hasta el último, que es el libro de Apocalipsis o de Revelación, el hilo conductor es la redención del hombre. Ajá. En la primera parte, o la primera temporada, o la primera etapa, que es el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios, a través de la creación de las cosas, en el Génesis, la creación del hombre, que lo pone aquí en la tierra, y luego la caída del hombre, ahí comienza el proyecto de Dios o el plan de Dios de redención o de salvación para la humanidad. Lógicamente, después también elige un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Israel, y le va contando lo que Dios quería hacer con el hombre. Sí. Y todo eso transcurre en el Antiguo Testamento. Pero después, en el Nuevo Testamento, es ya la aparición de ese Redentor que los israelitas esperaban por muchos años, y que aparece en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Entonces, toda la historia de la Biblia siempre va a resaltar la figura o va a estar centrado en la persona de Jesucristo. Sí. Eso es el hilo conductor, digamos, podríamos decir de la que Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús, del Señor. Exactamente, todo. Bueno, y si alguien quiere abrir la Biblia, vos dijiste recién, se puede encontrar con dos porciones, una llamada Antiguo y uno Nuevo Testamento. Sí. Podemos ir un poquito más al principio, desde donde, cuando arranca las Escrituras, arranca a través del pueblo que Dios eligió, y es el pueblo que empieza a escribir, ¿no? Exacto. El libro de la Biblia, que nosotros conocemos ahora como la Biblia, en realidad es de una palabra griega, que viene de biblión, como una biblioteca. Son no un libro, sino varios libros. Pero en realidad la Biblia, podemos decirle que, como narra la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo que primero tiene como partida es lo que ellos conocen, nosotros también podemos conocer estudiando, es la Tanaj. Sí. La Tanaj es un acrónimo que ellos usan, donde que las primeras palabras o letras de la Tanaj sería la Torá, y ellos lo dividen en tres partes. Sí. En la Torá, en la Nevi'im y la Kevi'im. Entonces tenemos primero la Torá, que sería los 5 libros que nosotros conocemos, que serían el Pentateuco. Luego vienen los profetas y luego vienen los salmos o los libros poéticos. Sí. En realidad lo que sería la Biblia, por decirlo así, del pueblo de Israel, es lo mismo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, la misma cantidad de libros, solamente que las divisiones es diferente. Sí. Para nosotros, para el pueblo protestante, la Biblia tiene, como dijimos, 39 en el Antiguo Testamento, pero se lo divide en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, luego vienen los libros históricos, luego los libros poéticos y luego los libros proféticos, que serían profetas mayores y profetas menores. Eso sería todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento ya tiene otra división, que por supuesto el pueblo de Israel no tiene el Nuevo Testamento porque ellos siguen esperando ese Mesías que habla la Torá, siguen esperando para nosotros que creemos en Jesucristo, para nosotros el Mesías ya vino. Entonces ese Nuevo Testamento tiene también su división, donde que cuenta la vida de Jesucristo en los primeros libros, que serían los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas. Es una biografía. El estilo es biográfico. Exactamente, y es narrativo. Allí lo que nosotros podemos encontrar parábolas, podemos encontrar también discusiones que el Señor hace con los grupos religiosos de esa época. Luego tenemos la historia, donde que se forma parte de la iglesia, comienza a través del Pentecostés, que es el libro de Hechos. Luego tenemos cartas paulinas, que son 13 cartas paulinas, y cartas generales que están escritas por otros autores también. O sea que este libro es una biblioteca, y dentro de esta biblioteca uno puede ir encontrando todo esto que vos estás relatando. Exacto. Ahora, no necesariamente uno tiene que ser un teólogo para leer la Biblia, puede leerla cualquiera. Así que por eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Que cualquiera puede leerla y dejar que Dios te hable, ¿no? Exactamente. Y en general, yo creo que la mayoría de la ciencia, siempre hay personas profesionales que leen la Biblia. Sí. El tema es que cuando uno lee, tiene que tratar de buscar, digamos, de poder tratar de poder entender y aplicar lo que está leyendo, porque si no es simplemente como un libro y es como un conocimiento de algo más, como un libro más. La cuestión por ahí sería...
¿para qué leo la Biblia? Claro, para exacto. informarme, para Sí, sacar un dato sí, histórico, sí. porque lo veo como un libro motivacional, porque lo Sí. veo como un libro de reglas, de leyes morales, que me cuenta la historia divina, que me... A ver, Sí. o sea... Lo que pasa es que creo la Biblia creo tiene que- todas esas cosas. Claro. Tiene historia, tiene narrativa, tiene poesía, podemos hablar de economía, podemos hablar de guerra, A mí, tiene por ejemplo, intriga. historia, a mí tiene me mucha gusta, historia, sí. tiene A mí me mucha gusta, historia. a mí me gusta la historia. Claro. Sí. Cuando yo leí esto de Yo que... cuando comencé a leer, mi intriga y lo que me enganchó, por así decir, Sí. a mí fue la historia. Básicamente la historia de Sansón. ¿Sabés por ejemplo. Sí, ¿sabés por qué digo historia? Porque vos cuando te encontrás con la historia de otras personas, te inspirás en, che, ¿cómo resolvieron tal o cual problema estas personas? Claro. Porque esto lo que la Biblia relata, en una historia, relata qué problema tuvieron y cómo lo resolvieron. Si lo resolvieron solo, el resultado fue de una manera. Y si pidieron que Dios les ayude, el resultado fue de otra manera. Y eso es lo que hace interesante. No, ¿no? y bueno, lo que tiene es que al tener una historia, tiene personajes. Claro. Y dentro de esos personajes hay una trama. Y dentro de esa trama, como decía, hay desafíos y hay conflictos. traiciones. Y hay todo lo que nosotros vemos a veces en una película. Exacto. Lo podemos ver a través de la misma escritura, de la misma palabra en esa historia. Y lo bueno que tiene la palabra, la Biblia, es que no esconde nada de las cosas negativas que algún personaje hizo. Sí, sí. Porque no es una historia contada simplemente de los buenos. Sí, hubo personas malas también, y dentro de las personas buenas también cometieron errores. Y eso es lo interesante de la Biblia y de que de esa historia, que son tan antiguas, Sí. porque estamos hablando de miles de años, Sí, sí. nosotros hoy lo podemos traer a este Exacto, tiempo. es aplicable en estos tiempos. Y es aplicable porque hoy nosotros también tenemos desafíos, Sí. hoy también tenemos conflictos, hoy también tenemos traiciones, Sí, sí. hoy también tenemos problemas económicos, hoy también tenemos una cantidad de cosas que resolver. Sí. Y necesitamos justamente ir justamente a la palabra para poder descubrir y encontrar. Y vamos a ver allí que esos conflictos que vemos en los primeros, inclusive en los primeros libros de la Biblia, como en Génesis, son conflictos que hoy muy actuales, como Sí. que hoy vemos a lo largo de todas las noticias, en los diferentes Sí, medios. el asesinato, Asesinato, la traición, muerte, familias traiciones, conflictivas, familias al conflictivas, 200%. Sí. traiciones, infidelidades, muerte, una cantidad de cosas Violaciones, violaciones guerras. y guerras. Y justamente todas esas cosas quedan registradas para que nosotros podamos poder aprender Sí. y sacar provecho de esas cosas que a nosotros nos pueden servir para mejorar. Y como toda historia tiene su trama y tiene también sus puntos donde que se pueden resolver esas situaciones. Vos sabés Tenemos- que yo siempre digo, Sí. yo siempre digo, no hay libro más contemporáneo o más actual o actualizado Sí. que la Biblia. Sí, sí, Justo sí, como sí. vos Es como mencionabas- abrir el diario hoy, Como ¿no? mencionaba Sí. Andrés, desde ya del Génesis Sí. encontramos. Entonces yo digo, ¿hace cuánto fue el Génesis? ¿3.000, 4.500 años? Esa historia. Sí. Abraham con su familia, con su esposa, después sus hijos, después sus nietos. Y yo veo esos conflictos y son los mismos conflictos de hoy. Sí. O sea, nos separa 4.000 años. Sí. El ser humano sigue siendo lo mismo. Exactamente. A eso voy. Se ha modernizado hoy inclusive. ¿Qué libro contemporáneo que Exacto, es? y es actual. Y bueno, la Biblia dice que es la palabra es viva, o sea, no es una simple letra, sino que esas letras o esa historia recobran vida para la vida de hoy, en la actualidad. Y lógicamente que todo hoy nosotros lo tenemos a la Biblia a nuestro acceso fácil, en un dispositivo, en una computadora, en papel. Pero esto fue, a lo largo de toda la historia, le llevó muchos años en escribir, porque hoy tenemos toda la tecnología, hoy copiamos y pegamos y ya está. O bajamos una aplicación y ya lo tenemos, pero en los años que se fueron escribiendo, tardaron muchos años para poder escribirlo y lo tenían que hacer a mano. Sí. Lo tenían que hacer a mano y tenían que ser personas también Y muchos eruditos perdieron- que saber hacerlo. Y muchos perdieron la Biblia, Perdieron la la vida defendiendo al libro. Exactamente. Y hay cosas que vos mencionaste recién, la cantidad de escritores que hubo, que son más de 40 o 40 escritores por lo menos, que no se conocieron entre sí, Exactamente. pero que coinciden en el mensaje incluso. El contenido es el mismo, Exacto. son en diferentes tiempos, y otro también que como la Biblia es un libro inspirado por Dios, que es divino, pero a la vez es humano, porque se usan los recursos literarios para poder llegar y que la gente pueda entender. Ojo que también la Biblia no fue de simple acceso para toda la gente No, claro. en la antigüedad. Llevó su tiempo
Hubo muchos ejemplares que se fueron perdiendo, quemando. Siempre trataron de matarlo, ocultarlo y matarlo. Y solamente era exclusivo para algunos, los que sabían leer. Hoy tenemos, por ejemplo, si no sabes leer, puedes escucharlo. Exacto. Pero llevó mucho tiempo y hubo muchos trabajos en traducción, en diferentes idiomas, hasta llegar al día de hoy. Bueno, vos sabés que el tiempo es tirano, ¿no? Así que se nos fue el tiempo de esta primera etapa de... Pero yo creo que invita a una segunda parte. Sí, o sí. seguro. Nos deja con muchas ganas para una segunda parte. Seguro. Vamos a seguir con una plato. segunda parte con Andrés hablándonos un poquito en el mes de la Biblia y acerca de qué es la Biblia. En una segunda etapa contándonos, Ricardo, también tenés muchos datos para volcarnos. Dale. Y después vamos a hablar también de métodos de lectura y de estudio de la Biblia. Y algo interesante que me gustaría también hablar en el próximo, estoy tirando el gancho para que no te vayas o que vengas o que vuelvas, es acerca de cuándo la Biblia empezó a venir en otros idiomas, porque se empezó a escribir en hebreo. Así que no se vayan, nos vuelven a escuchar en la próxima etapa de este podcast acerca del mes de la Biblia, con temas tan interesantes como la Biblia o como los que tiene la Biblia. Te espero en la próxima etapa. Gracias por escucharnos. Esperamos puedas salir inspirado, lleno de esperanza y motivación. No te olvides de suscribirte y compartir con tus amigos este episodio. Nos vemos la próxima.